El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a este primer live desde las redes del doctor Miguel Campos Bocardo en @.bocardo en todas las redes sociales. Mi nombre es Ángel Prado y para mí es un placer poder platicar por primera vez con el doctor Miguel. Les doy un poquito de introducción. Él es hematólogo, es la especialidad que él tiene. Es una especialidad que trata enfermedades de la sangre. Y pues el día de hoy vamos a conocer un poco acerca del doctor. Vamos a conocer toda la travesía que tuvo que pasar para llegar al punto de convertirse en un hematólogo de alta especialidad. Y pues bueno, para ello traemos a invitado especial al fundador de este proyecto, al doctor Miguel Campos Bocardo. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo Hola, ¿qué está? tal? Buenos días, bien, gracias. ¿Puede presentarse con la audiencia, pues para que lo conozcamos un poquito más, todo su currículum, ¿no? ¿Qué es lo que estudió hasta la fecha para poder platicar un poquito? Ok. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Miguel Alejandro Campos Bocardo. Tengo 34 años. Soy originario de Chihuahua, pero con ascendencia regia. Mis papás son de aquí. Yo soy médico cirujano partero, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente cursé 2 años de entrenamiento en medicina interna por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y luego de eso vine para acá a la Universidad Autónoma de Nuevo León nuevamente a realizar la especialidad en hematología. Dentro de la especialidad en hematología hay un año de adiestramiento, en la unidad de terapia celular y trasplantes de médula ósea para pues, realizar trasplantes de médula ósea y actualmente me encuentro certificado por el Consejo Mexicano de Hematología. Son bastantes especialidades y aparte cursos que tuvieron que tomar para llegar a este punto. No, me llama un poquito la atención que originariamente es de Chihuahua, pero estudió aquí, sus padres son de aquí a Monterrey. ¿Cómo se dio esa trascendencia? ¿Cómo fue que llegó aquí a Monterrey? Bueno, yo nací y crecí en Chihuahua, ya Ok. estudié hasta la preparatoria y posteriormente cuando decidí estudiar medicina, pues entendiendo el prestigio de la Universidad del Estado y que tenía la posibilidad de venir por cuestión que mi familia, que tengo familia aquí en Nuevo León, pues intenté y pues se pudo, o sea, con el apoyo de mi familia, que ellos vivían allá en ese entonces todavía. Ok, entonces, ¿sus padres están actualmente en Chihuahua o se vinieron todos juntos a Monterrey para el tema del estudio de la medicina? No, ya, yo me vine, estuve aquí solo los primeros 6 años tal vez, y luego ya poco a poco se vino mi hermana y luego se vinieron mis papás y así, ¿Y ya hasta cómo, que estamos prácticamente todos aquí. y cómo es llegar a Tierras Regias solo, digo, sabiendo que no conozco Chihuahua, pero imagino que tuvo que haber una diferencia cultural, imagino que la dimensión de tamaño de la ciudad también. ¿Qué sintió al llegar por primera vez a Monterrey? ¿Ya tenía algo planeado? ¿Ya había alguien que lo estaba esperando o simplemente vino a buscar? No, vine a buscar nada más, vine con unos amigos, rentamos un departamento pequeñito, y en realidad no fue un gran cambio para mí de inicio porque como Acompañado. venía acompañado y venía a estudiar y pues vivía cerca de la escuela, prácticamente me la pasaba en la escuela, en el departamento, entonces no me expuse tanto a la ciudad ya sino después. Más adelante, Es que ¿no? ya fue como que el impacto un poquito más de que, oye, está bien bonito, está esto, hay mucha cultura, hay mucho arte. Hay mucho por qué visitar, ¿no? Sí, hay muchas cosas que hacer aquí. ¿Cómo fue su periodo de adaptación, Doc? Digo, si bien se vino solo, ¿ya había salido anteriormente de Chihuahua o fue su primera vez que se aventuró a esta situación de independizarse de cierta manera? Porque independientemente de que pues, el apoyo del estudio, que imagino que también fue por el apoyo de sus papás, Ujú. pues el estar solo en una ciudad nueva es completamente toda una travesía en la cual están ciertas adversidades y ciertas situaciones que uno tiene que enfrentar, ¿no? La vida adulta, dijeran por ahí. Sí, es complicado, pero a la vez, pues bastante interesante y divertido. Sobre todo porque venía con amigos, entonces a veces, pues era más diversión que sufrimiento, aunque Chihuahua ya no traemos para la cena, pero nos divertíamos como quiera. La verdad era muy padre. Y complementario todavía con estudiar la carrera de medicina, que es una carrera donde se requiere cierto nivel de disciplina, cierto nivel de compromiso y no es una carrera fácil de estudiar. Eh,
cómo fue su etapa de estudiante en lo que estudiaba medicina general, no adelantándonos tanto a la especialidad, en su etapa como médico general, ¿qué vivencias son las que más recuerda? Pues bueno, siempre he sido una persona muy tranquila, entonces prácticamente me enfoqué mucho en la carrera. Este, eh, Estudiaba cuando tenía que estudiar y me relajaba cuando me tenía que relajar. En realidad se pone muy interesante la carrera aquí en la universidad a partir del tercer año, que es cuando empiezas a exponerte a pacientes, al hospital, a guardias, y a partir de ahí es cuando más empiezas a disfrutar. ¿Cómo son los primeros años? ¿Cuál es la diferencia ya a partir de que cuando se cumple el tercer año y como usted menciona, ya voy a ver pacientes, quizá ya se involucran más a la etapa clínica, pero los primeros 3 años, ¿en qué se enfocan? O sea, verdaderamente, sí, a estudiar, a ciertas pruebas, pero el nivel de estrés es el mismo cuando se ya llegan a este punto de los 3 años. Es muy diferente. Los primeros 3 años son estudiar las bases de la medicina, las materias más básicas y troncales de la medicina, anatomía, embriología, histología. Y es pues estudiar prácticamente nada más. Y el estrés ahí viene en pasar el examen. Ok, A partir del tercer año, del cuarto sobre todo, ya mezclas las materias con las guardias, con los pacientes y con el sueño, el cansancio y digamos que se vuelve otro tipo de estrés. Pero pues como ya estás más o menos adaptado a contestar exámenes de acuerdo a lo que has ido claro. contestando, pues ya el examen no resulta ser tanto problema. ¿Cómo describiría usted en sus tiempos que vivió esas etapas, ¿no? Mencionaba ya que se englomeran muchas cosas, el estudio, los exámenes, los pacientes, el estar en guardias de igual manera, ¿cómo se sobrevive a eso? Dice, sería mi pregunta, o sea, ¿cómo es que ustedes llegan a sobrevivir en ese tipo de situaciones? Sería una muy buena pregunta. La verdad no sabemos. Yo creo que si le preguntas a cualquiera te va a decir, no sé, aquí estoy. Sí, es complicado. Pues con el apoyo de la familia, de los amigos, este, y pues con la intención de salir adelante, ¿verdad? Usted venía por un objetivo, ¿por qué el estudiar medicina ya era algo que usted tenía planeado durante la etapa de preparatoria o era algo que usted quería hacer dentro de la infancia? ¿Por qué se decidió a estudiar medicina? Digo, sabiendo y estando conscientes que pues evidentemente es una carrera donde la disciplina y el compromiso siempre tienen que estar presentes. Sí, bueno, uno no sabe en lo que se mete hasta que entra, ¿verdad? Pero yo desde chiquito, desde pequeño quería ser médico. No hay un motivo así específico, no hay un evento que haya marcado mi infancia. Solo era algo que me llamaba mucho la atención. Me llamaba mucho la atención todo lo de biología, las ciencias naturales, este, y poco a poco se fue desarrollando más el gusto o más bien el interés por la medicina. Ok. Cuando entras a la etapa clínica, que es donde ya ves la etapa de estar visitando a los pacientes, ¿cómo sientes ese cambio? Porque el que la salud de una persona esté, se puede decir que en tus manos, o el seguimiento, o inclusive el brindarle algún tipo de atención, sí tiene sus bases, ¿no? Tiene su cierto nivel de complejidad. En tus primeros pacientes, ¿cómo sentiste el abordaje que tuviste hacia ellos? ¿Te sentías preparado? ¿Te sentías nervioso? ¿Estuviste siempre acompañado? Bueno, yo creo que para llegar a ese punto, los primeros 3 años de exponerte a los pacientes, sobre todo aquí en la universidad, tú no tienes tantas responsabilidades clínicas. Ok. Entonces, cumples funciones, Como por ejemplo, ¿cuáles? pues tomas de muestras, traslados de pacientes, historias clínicas, obviamente con interacción con los maestros, pues aprendes le hice este estudio, por qué le hice este estudio, qué buscas con este estudio y ahí vas retroalimentando. Yo creo que ya es hasta cuando empiezo, trabajé un año de médico general, y en la residencia de medicina interna que realmente tienes a cargo a un paciente y ahí, pues digamos que ya tenía cierto entrenamiento en estos 3 años previos de internado, pero es muy, muy diferente, o sea, ya sentir la responsabilidad, la carga, eh, que el familiar te pregunta a ti y tú tienes que responder, ya no eres el médico interno, ya eres el médico a cargo.
en Ok. muchos sentidos. Ahí, por ejemplo, digo, muchas personas no estamos familiarizados en cómo es el nivel de, si no me equivoco, de jerarquía dentro del área cuando se internan ustedes, porque escuchamos que están los R1, los R2, R3, Ya. R4, los maestros. ¿Cómo es que funciona ese nivel y cómo es que uno va creciendo o desarrollándose en cada uno de ellos? Bueno, primero está lo que le decimos los MIPS o Ok, médico interno de pregrado, eh, que es pues el estudiante que está haciendo su internado. Y luego vienen los pasantes, que es ya terminaste tu carrera y empiezas el servicio social y eres pasante. Entonces es primero el MIP y luego el pasante. Y luego ya cuando se entra a una residencia, pues es por años, dependiendo cuántos años tenga la especialidad. Empiezas como R1, R2, R3, R4 y luego viene pues ya el adscrito, el jefe de servicio. ok. Ujú. Y ya, por ejemplo, cuando ustedes terminan, ¿cuál es el grado más alto que ustedes tienen que terminar? Ya para, pues, decir que ya son especialistas o se hace algún examen al finalizar todo ese tipo de residencias. Sí, al final, por ejemplo, de hematología, tuve un examen de grado y posteriormente el examen de consejo. Ok, Una vez, digo, definitivamente eres hematólogo después de esos 3 años porque ya cursaste 3 años la carrera y el examen de consejo lo único que hace es acreditarlo. ok. Ahora bien, en hematología, Doc, ya nos explicó cómo fue el tema de estudiar la medicina general. Ahora brinquémonos a la parte de la especialidad, que me imagino que ya pasando cierto tiempo con todas las especialidades de medicina general, ya nos estamos brincando a una parte de especialidad. ¿Cómo surge este deseo o esta noción de querer ser hematólogo, el por qué enfocarse a esa especialidad y no como otras como oncología, neurología o reumatología, por mencionarle algunas? Ok, primero que nada, pues decidí medicina interna. Ok, Lo decidí trabajando durante un año como médico general, descarté algunas cosas que no me hubiera gustado hacer y decidí medicina interna. Ya entrando a medicina interna, tuve la fortuna de tener una tutora o la hematóloga del hospital en donde yo estudié, este, que muy, muy temprano en la residencia me le pegué, como que me gustó su forma de trabajo y pues me pegué mucho a ella pues para aprender lo más que pudiera. Me di cuenta que ella, aparte de toda su experiencia, la doctora Merit, aparte de toda su experiencia, tenía la capacidad de hacer diagnósticos muy precisos con muy pocas herramientas. Ella tenía, por ejemplo, veía al paciente, lo exploraba, historia clínica y una biometría. La biometría hemática es un estudio muy sencillo, muy básico, muy barato, en donde te dice las cuentas celulares y algunos otros valores. Entonces, ella con la sospecha clínica de lo que presentaba el paciente y una biometría podía hacer un diagnóstico. Y luego tenía la ventaja también de que muy fácil tomabas una gotita de sangre, la ponías en una laminita y la veías en el microscopio y tu sospecha pues obviamente aumentaba por lo que veías en el microscopio. Obviamente había que confirmar los diagnósticos de alguna otra manera, pero la posibilidad y la practicidad que esto ofrecía para hacer un diagnóstico me llamó mucho la atención. Aparte que a mí los microscopios me gustan mucho desde chiquito. Entonces, como que tenía el microscopio ahí, la posibilidad, la practicidad y los padecimientos hematológicos pues también son muy, muy interesantes. Entonces, ahí se combinó eso. son casos que se tienen que, o sea, aquí se implementan el esquema de las preguntas, ¿no? ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿En dónde se originó? Exacto. Ok. ¿Algún caso que recuerde durante su estancia como en residencia ya de hematología que quizá lo haya marcado? ¿Algún caso donde quizá no el diagnóstico sea muy variable o el diagnóstico haya sido muy fácil de llegar? ¿Cómo fue cuando recibió su primer caso, cuando lo resolvió? Bueno, dentro de la residencia es importante saber que se trabaja en equipo Ok, y siempre de la mano de los profesores. Entonces, obviamente te vas haciendo tus sospechas, vas haciendo tus algoritmos mentales para tratar de llegar a un diagnóstico con lo que estás viendo en los estudios y en el paciente. Casos, pues me acuerdo de muchos, eh, muy, muy interesantes. Este,
No me acuerdo el momento exacto en el que tal vez yo hice una sospecha y que era la más precisa. No sé si eso pasó siquiera, porque te digo, todos trabajamos en equipo, Todos dan sus opiniones, todos dan ¿no? su, exacto. Este, pero el hecho de tener contacto con un paciente ya con la capacidad del entendimiento, pues, que obtuviste con los años de experiencia de la carrera y de medicina interna, el exponerte a un paciente y poder resolver dudas, creo que eso es más que un caso en específico, es como que de las primeras cosas que me hicieron sentir mucha satisfacción de que aquí estoy sentado, tienes dudas y te las puedo resolver. Entonces, pues, más eso que un caso en específico, porque ahorita no se Uno a me la viene a la mente. mente. No, no se preocupe, igual, pues eventualmente lo podemos ir platicando. Digo, este es el primer live donde tenemos la oportunidad de conocerlo a usted. Me surge un poco la duda de si en el transcurso en el que usted se estaba preparando para ya ser un alto médico en especialidad como es la hematología, si surgieron o actualmente surgen ciertas adversidades, el cual puede llegar a retrasar quizá el diagnóstico que se le dé a un paciente, por ejemplo. ¿Cómo es que usted afronta este tipo de situaciones, doc? Ok, sí, hay muchas cosas que pueden retrasar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. Este, la hematología es una área de la medicina que está avanzando mucho, está habiendo muchos nuevos estudios para determinar diagnósticos precisos, pero a veces ese tipo de estudios que quisiéramos tener todos, pues no los tenemos a la mano por cuestión de que a veces ni siquiera se hacen en México, entonces hay que esperar a la estudios muy tardados, pues por ejemplo mandas una muestra a un laboratorio en Estados Unidos y el resultado tarda con un tiempo considerable en llegar. No en Ok. todos los casos, no en todos los casos, pero muchas veces ya hay algunas cosas que tienes que determinar porque como avanza tanto y cada una leucemia, por ejemplo, que a lo mejor antes nada más se llamaba leucemia linfoblástica, ahora tienen mutaciones genéticas que la hacen muy específica, muy especial y que amerita cierto tratamiento específico y hay que ponerle nombre, apellido y apellido materno para poderle dar un tratamiento preciso. Entonces, creo que es eso, el que todavía no tenemos al alcance muchas herramientas diagnósticas más certeras. Lo básico, bueno, no lo básico, o sea, hay muchas cosas muy avanzadas que ya se tienen, pero como va avanzando cada vez más, hay que batallarle un poquito con esas cosas. Doc, con respecto a que usted ya es un médico de alta especialidad, como viene siendo la hematología, ¿cuál es la postura de usted con respecto a todo lo que ya se va avanzando, ¿no? ¿Cuál es la postura como médico? ¿Qué es lo que puede visualizar o comentarle a los pacientes para entender un poco más cuando lleguen a consulta con usted? Claro, bueno, la postura es seguir actualizándonos, como te digo, y como tú bien dices, esto está avanzando mucho, entonces hay que seguirse actualizando. Hay congresos, hay muchos eventos que nos ayudan a entender un poquito las cosas nuevas que van apareciendo, leyendo, estudiando. Este, sin embargo, esto que digo implica el avance en la medicina, pero también implica que podemos tener una mayor atención con los pacientes. Digo, la atención siempre ha sido buena, lo entiendo así pues por todos mis maestros y todo esto. Pero ahorita que un paciente llegue y puedas tener todas estas herramientas eh, para darle un diagnóstico preciso y un tratamiento preciso, creo que es muy, muy importante. Muy importante. Y los pacientes, ¿qué pudiéramos hacer para poder apoyarlos de igual manera pues a ustedes como médicos? Sabemos que a veces se omiten ciertas cosas, como quizá el que consumo alcohol, el que consumo tabaco, el que me alimento de mala manera, ¿no? ¿Qué es lo que requieren de nosotros para poder, pues, apoyarlos a ustedes de igual manera con un buen diagnóstico? Bueno, claro, como dices, es los cuidados, el estilo de vida. Pero también es importante entender que a veces hay momentos en los que uno tiene que buscar ayuda, ¿no? Muchas veces no se hace, sobre todo en hematología, entiendo yo, porque al escuchar la palabra anemia, mucha gente lo relaciona con otras cosas, cosas muy graves. Entonces a veces la gente decide no acudir con un hematólogo, cuando a veces el problema es muy simple, muy sencillo. Puede ser algo complicado, sí, es verdad, pero algo complicado que se diagnostica a tiempo también puede irnos bastante bien. Entonces es importante, yo creo que los tiempos y el entender que ir con un médico general,
médico especialista o subespecialista eh, es prioritario para poder tener un buen desarrollo en la salud. En cuanto a la prevención, Doc, ¿qué nos puede recomendar para las personas? Digo, si bien ya estamos hablando de que se tiene que acudir con un médico, ¿qué es lo recomendable para saber que pues todo está bien, al menos con nuestro sistema sanguíneo, ¿no? Claro, pues bueno, dentro de los estudios básicos que se hacen en cualquier laboratorio, siempre viene incluida una biometría hemática. Esos estudios son recomendables realizarlos tal vez una vez al año, acudir con tu médico general para que los evalúe. En esos estudios, como te digo, incluida la biometría hemática, muy fácilmente, te decía hace ratito, se pueden detectar problemas hematológicos. Entonces, una vez detectados, eh, es importante que se refiera a los pacientes con el hematólogo, pues para hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Doc, hemos estado llegando ya al final de este primer live. Es un punto muy importante el conocer pues toda la trayectoria que usted tuvo y para llegar al tema de la alta especialidad como es hematología. Esperamos hacer una segunda parte para conocerlo un poquito más de forma personal, quizás sus gustos o sus más oscuros secretos que podamos proyectar aquí en este canal. Eh, ¿Algún mensaje que quiera dejar a las personas que pues están pensando en estudiar medicina o inclusive aquellos que están empezando a seleccionar o a buscar pues qué especialidad puedo tener, ¿no? Algo que nos pueda recomendar para ese tipo de personas que están apenas estudiando el tema de la medicina? Bueno, pues la medicina como tal es una carrera pues muy muy bonita y actualmente hematología es una ciencia que está avanzando mucho, que está viendo muchas nuevas tecnologías, muchos nuevos tratamientos, entonces creo que dentro de algunos años hematología va a ser una especialidad muy muy importante. Entonces, pues no lo piensen tanto, hematología creo que es una buena carrera. Perfecto. No, le agradezco mucho por estar aquí y habernos prestado parte de su tiempo. Suscríbanse a todas las redes del doctor Miguel. Van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y para los que requieran una consulta, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está consultando actualmente? Bueno, yo estoy consultando ahorita en el edificio AVE. Es un edificio alto que está, digo, podría decir la dirección, pero la gente lo va a ubicar más fácil si digo que Que lo está, googlen. sí, en Gonzalitos y Morones Prieto, el edificio alto. Se llama Edificio AVE, ahí estoy consultando, en el piso 4, consultorio 7, de lunes a sábado de 8 a 4. Ok, perfecto. Va a estar apareciendo ahí la información de consulta del doctor, de igual manera los contactos y las redes sociales. Y les recuerdo que este programa es en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia especializada en terapias de infusión, donde tratamos pacientes con enfermedades oncológicas, reumatológicas, hematológicas, neurológicas, entre otro tipo de especialidades más. Mi nombre es Ángel Prado y les deseo un bonito viernes y un lindo fin de semana. Muchas gracias, producción. Gracias, doctor. Y nos Muchas gracias. vemos en una próxima consulta virtual. Hasta luego.